Watermelon Man. 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 Iroko, acá manjere. Acá manjere. Watermelon Man. Watermelon Man. Watermelon Man. Watermelon Man. Hola, hoy es 31 de mayo de 2025 y estamos aquí para, con un Mint Tablet, que sabéis que los utilizamos últimamente para cuando un nuevo podcaster entra en la red de sospechosos habituales. Y con quien estamos hoy es con Miguel Carnero, doctor, y bueno, pues tiene un podcast y va a entrar ese podcast, Las Píldoras del Doctor Carnero, y va a entrar en Sospechosos Habituales. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Pues bien, aquí es bueno que la familia crezca y es un podcast que siempre nos ha interesado. Tú has entrado en el Telegram de Wintable durante muchísimos años, incluso has tenido alguna refriega por el rollo de los vacunas y antivacunas y todo eso. Y bueno, pues, o sea, con todo, como todos los adultos, unas discusiones. Y la verdad es que siempre hemos estado ahí y bueno, pues te ofrecí que entras y te ha apetecido. Cuéntanos un poco, primero un poco a qué te dedicas, porque yo no sé, como doctor, desde luego, claro, lógicamente, pero relativo a temas de genética y de cáncer, ¿no? Muy interesante. Sí, lo primero es daros las gracias por haberme acogido en vuestra red, la de sospechosos habituales, eso que vaya por delante. Y sí, llevo ya muchos años formando parte de la familia de WinTablet. Me invitó de aquella Moisés, le pedí si me podía dar una invitación, me invitó y desde aquella se empezó todo, ¿no? Y sí, con el COVID hubo alguna cosilla, pero siempre son discusiones creo que amistosas y educadas y respetuosas, que es lo importante. Puede haber diferentes puntos de vista, pero siempre con educación y respeto. Y respondiendo a tu pregunta, pues en mi caso soy doctor en biología, en mi caso me dedico a la genética, concretamente dentro del campo de la oncología. Estoy trabajando en un hospital público y lo que hago es, me dedico al diagnóstico molecular, es decir, a determinar qué alteraciones moleculares tienen algunos genes de paciente oncológico para que, en caso de que las tenga, pues se le pueda dar tratamiento personalizado. Y en otros casos que no hay tratamiento personalizado, pero sí pueden orientar al clínico, en este caso al oncólogo, hacia el pronóstico que tiene el paciente con esa alteración. A mí eso, y aparte es cuando ves cómo se trataba el cáncer, pues cuando yo era más jovencito y cómo se trata ahora, todo el rollo ese de que fue saliendo las terapias génicas y todo ese tema y luego pues algunas cosas de las que te he oído contar y narrar y algún vídeo que he visto tuyo y tal, y me parece una cosa fascinante, ¿no? O sea, fascinante de todo punto, o sea, una vía nueva para atacar al cáncer, ¿no? Nueva. La verdad es que la genética sí que es cierto que promete mucho, no voy a decir que no, ¿vale? Pero es un campo que algunas cositas aún están todavía en estudio. La terapia génica es algo que se utiliza no solo en cáncer, sino en otras enfermedades. Enfermedades raras, sobre todo, se está probando mucho, con muy buenos resultados. Pero en cáncer es cierto que el gran boom de las terapias ha sido el descubrimiento de alteraciones genéticas que podían ser tratadas con fármaco, ¿no? Es cierto que lo que estamos determinando ahora ha sido fruto de años de investigación y el campo de la genética está creciendo mucho. Es cierto que se complementa con la inmunoterapia, que es otro tratamiento también muy efectivo en cáncer, pero sí que desde antes el tratamiento clásico era quimioterapia y radio, aún se sigue haciendo, pero con mejores fármacos y radiaciones mucho más precisas, pero el paradigma del cáncer ha sido las terapias personalizadas frente a dianas terapéuticas. Y simplemente comentar que lo que se está avanzando en genética en cáncer, sobre todo, es en darle más apellidos al tumor, porque antes lo que se trataba de forma muy genérica, pues tienes un cáncer de pulmón, ahora ya no es cáncer de pulmón, ahora
puede ser un cáncer de pulmón no microcítico o microcítico, por ejemplo, hablando del cáncer de pulmón, pero con nosotros lo mismo. Dentro del cáncer no microcítico puede haber diferentes tipos, adenocarcinoma, escamoso, etcétera, y cada uno con unas alteraciones moleculares. Pero ya no solamente en tratamiento, sino en clasificación. Porque, por ejemplo, en cáncer del sistema nervioso central, la clasificación ahora actualmente es básicamente molecular. En función de las alteraciones moleculares que tienes, así ese tipo de cáncer es un otro. Es impresionante y quiero reseñar algo que has dicho casi de pasada y me parece muy importante y ahora te explico por qué lo tengo muy presente últimamente, que es, has dicho hospital público. O sea, estáis haciendo eso desde un hospital público, desde la sanidad pública. A mí eso me parece importante, no sé. Sí, a ver, es cierto que el sistema sanitario en España actualmente no contempla la figura de la especialidad de genética, ¿vale? Hay muchas especialidades y los biólogos tenemos acceso a 4 especialidades actualmente en España: microbiología, bioquímica clínica, análisis clínicos e inmunología, pero no se contemplan especialidades de genética ni reproducción asistida. En Europa sí, pero en España no. Entonces, es un problema el incorporar a determinados profesionales que están en el campo de la genética a los organismos públicos, en este caso a la sanidad pública, ¿no? Pero poco a poco se va avanzando y es más complicado si tenemos en cuenta que cada comunidad autónoma tiene un sistema sanitario independiente, podríamos decirlo así, ¿no? Pero sí, es cierto que poco a poco se va haciendo. Y en ese aspecto te tengo que comentar, y lo hablo a nivel nacional porque conozco a otros compañeros, sí que se está haciendo en todas las comunidades actualmente estas determinaciones genéticas desde hace años y se están incorporando a la cartera de servicios de la sanidad pública las dianas moleculares y cada vez se están incorporando más. Con lo cual, yo creo que a nivel público estamos bien cubiertos en España, aunque falta reconocer un poco la figura del biólogo genetista de manera oficial, porque bueno, figuramos así de aquella manera. Sí, te lo digo, te digo esto porque lamentablemente la hermana de mi mujer en Ecuador acaba de morir, la pobre, con un cáncer probablemente de colon que se le hizo metástasis al útero varios o al revés, no sé, fijaros hasta qué punto, como es la sanidad allí, la pública se entiende, que ni siquiera sé en qué orden, dónde se extendió el qué. Y claro, yo lo que quiero que la gente mire cuando la gente se queja de los médicos públicos, de la sanidad pública y todo estos temas, os remito a la fábula de aquel señor que estaba recogiendo los restos de espigas y cuando se volvió vio que había alguien recogiendo lo que él estaba dejando tirado en el suelo, ¿no? Entonces, no, de verdad que hay veces que no sabemos qué es lo que tenemos hasta que tienes contacto con gente pues, de América Latina, por ejemplo, incluso de Estados Unidos, y ves lo que allí sucede y lo que sucede aquí. Y allí, bueno, pues ya te digo que un cáncer, sea donde sea, es sentencia de muerte. Y aquí, pues bueno, más o menos cada día hay terapias nuevas, se están aplicando y se están aplicando en la sanidad pública. Eso es lo que me maravilla, ¿no? De lo que comentas. De todas formas, bueno, yo he estado en reuniones con personas médicos especialistas de Sudamérica. Es cierto que en Sudamérica también hay determinaciones en países. Lo que pasa es que, claro, no sé todos los países qué acceso a esas determinaciones tienen. Eso, punto número 1. El punto número 2 es quizá el problema después, porque tú puedes tener acceso a determinación, pero no puedes tener después acceso al fármaco. Son fármacos, estamos hablando de fármacos muy costosos que cuestan un dineral y que incluso aquí en España tenemos problemas. Es decir, no hace falta irse a Ecuador. Aquí en España ya no solo hablamos de comunidades autónomas, entre provincias e incluso dentro de la misma provincia hay hospitales que pueden hacerte una determinación y otro no, porque no tienen medios para eso. Es decir, es importante recordar que aunque creo que estamos a un buen nivel en España, no estamos en el nivel deseable, porque hay muchos hospitales, repito, que no hacen esas determinaciones y no porque ellos no quieran o no haya capacidad, sino porque no hay dinero, no hay presupuesto, literalmente. Hace poco ha habido unas partidas, el año pasado a nivel público, a nivel nacional, de 40 millones de euros para impulsar la medicina personalizada, pero 40 millones de euros a nivel nacional. Tenemos que darnos cuenta que estas pruebas son caras. Muchos de los paneles, por ejemplo, que yo hago en el hospital, estamos hablando de que cuesta solamente la determinación 800 euros por paciente a lo mejor, o 1.000 euros por paciente, y pues el tratamiento a lo mejor se extiende varios meses en un paciente y estamos hablando de que a lo mejor el tratamiento pues puede ser una caja de un tratamiento, pues a lo mejor 3.000, 5.000 al mes, 6.000 por paciente al mes.
Entonces, claro, supone muchísimo dinero. Y en España también, la tercera parte, que creo que condiciona un poquito el que no estemos a un nivel deseable, es que las aprobaciones de los fármacos son muy tardías. Me refiero, generalmente se aprueban primero los fármacos en Estados Unidos, la FDA, después lo aprueba la EMA en Europa, pero en España tiene que haber precio de reembolso. Y eso se extiende a lo mejor o se prolonga 1 año o 2 años. Hay negociaciones con la farma. Ahora se está intentando acortar los plazos, pero eso hace que el paciente tenga el acceso al fármaco mucho más tarde de lo que está disponible, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. A veces hay uso compasivo, etcétera, pero creo que aún no estamos en el nivel deseable, aunque sí que es cierto que estamos mejor. En Estados Unidos esto es prácticamente todo de pago menos a unos niveles mucho más bajos, entiendo. Quiero decir, porque lo sé, y además de los costes que genera un paciente de cáncer y todas las intervenciones y medicinas y todo eso, el coste real sí lo sé porque mi tío en Sevilla básicamente tenía un cáncer de hígado ya muy avanzado. Le daban básicamente por ni siquiera tratar ni operar. Y el hombre, pues bueno, como yo sabía que sabía inglés y tenía algún contacto y todo esto, me pidió que contactara con la clínica Mayo de Rochester y se fue para allá. Y bueno, pues el hombre vivió 25 años más, teniendo en cuenta que en Sevilla le habían desahuciado. Pero claro, yo me acuerdo cuando volvía del tratamiento, cada X tiempo, tenía que ir cada 6 meses al principio, cada 3 meses incluso al principio. Me traía las facturas, que eran en papel de esto de impresora en aquella época, y eran unos tochos del tamaño de mi brazo, y empezabas a ver cada pastilla, no ya cada intervención, cada cosa, y veías el precio real del cual muchas veces nosotros no somos conscientes. Y entonces, pues desde una aspirina hasta el servicio que le daban, hasta la intervención, cuánto costaba la intervención, la radiación, el alquiler de la máquina, no sé qué, todo eso, y lo veías, cuando lo veías con dinero, me volví a pensar, decir, jope, en muchos casos, y ahora mucho más, no hace 25 años, todo eso me lo están dando gratis, ¿vale? Entre comillas, porque al fin y al cabo lo pagas con tus impuestos, que no crece el dinero de los árboles todavía. Pero, jope, menuda diferencia. Y entonces sí que viene bien eso que han hecho en algunas comunidades autónomas de decir, oye, esto es gratuito, coño, claro, en la seguridad social, pero te doy la factura para que veas un poco lo que estamos empleando aquí. O sea, para que tengas esa realidad en mente. No sé, a mí me parece una iniciativa un poco curiosa y que apunta un poco a lo que estabas comentando, ¿verdad? No, sí, es importante también que la gente tengamos un poco conciencia de lo que cuesta realmente la sanidad, que aunque es pública, como bien dices, y no pagamos nada directamente, sí indirectamente a través de impuestos, pues tiene un coste grandísimo. Los hospitales tienen unos gastos desmesurados y hay enfermedades raras, por ejemplo, que estamos hablando de tratamientos para pacientes de 300.000 euros al año por paciente. Tratamientos que en muchos casos no son curativos, sino que simplemente sirven para prolongar la vida de la gente, ¿no? Y en el cáncer es cierto que los tratamientos son muy caros y cada paciente cuesta mucho dinero, porque para llegar a determinar las dianas terapéuticas que se encuentran en las alteraciones en algunos genes no es la mayoría de los pacientes, son minorías. Es decir, estamos hablando, no sé la media, puedo a lo mejor por gen hacer pero más o menos que puede ser un 30% de los pacientes que pueden tener alguna alteración genética a nivel general. Pero claro, para determinar ese 70% hay que testar al resto todo. Entonces, yo sí, por ejemplo, en mi hospital o en cualquier otro hospital, aproximadamente se testan unos 200, 300 pulmones al año y cada pulmón, haces un panel de 800 euros, solo multiplica la cantidad de dinero que se va ahí y después la cantidad de tratamientos que hay, si ponemos un 30% más o menos, ¿no? Entonces, hay que ser consciente también de lo que tenemos porque el gasto en sanidad es muy grande. Pues es muy impresionante. Bueno, vamos al tema del podcast. Bueno, primero decir que tu podcast lleva ya bastantes años en marcha, ¿cierto? Sí, la verdad es que, bueno, lleva muchos años, pero tuve la mala suerte de cuando empecé el podcast, no me acuerdo, creo que en 2020, si no recuerdo mal, sí, lo empecé a finales de 2020 con lo del COVID, para explicar un poquito algunos aspectos del COVID, porque de aquellas yo trabajaba en un laboratorio de Lugo, yo no sé si puedo decir los nombres o no, bueno. Problemas que tengas tú, yo no. Vale, nada, no tengo ningún problema. Trabajaba en un laboratorio de Lugo, ICM, Instituto de Estudios Celulares y Moleculares, que se dedicaba a hacer pruebas genéticas. Y recuerdo que de aquellas nos intervino el sistema
gallego de salud, el Sergas, porque teníamos que dejar lo que estamos haciendo para hacer pruebas de COVID, ¿no? Entonces, de aquellas, pues empecé con el podcast para explicar un poco a la gente también el tema de PCRs, que había cosas, dudas con eso. Pero al poco tiempo, a los meses, pues me fui a trabajar al departamento de diagnóstico de AstraZeneca y, claro, al ser una farmacéutica, pues teníamos el problema de que, oye, teníamos un poco lo que se llama el compliance, ¿no? Es decir, Claro. no podía grabar podcast porque se consideraba disease awareness. Entonces, bueno, lo dejé durante una temporada, los 2 años que estuve en AstraZeneca, y lo volví a retomar. Entonces, claro, me dio un poquito de rabia porque esos 2 años no podía hacer nada, no podía grabarlo. Pero la intención era que el podcast sirviera un poco para comentar a la gente en un lenguaje sencillo, o lo más sencillo que pudiera, explicar algunos aspectos de sanidad que pudieran interesar. PCRs en su día o sobre el COVID en su día, ahora un poquito más en genética, intentaré hablar un poquito de nutrición y, bueno, si algún capítulo va en alguna anécdota graciosa, alguna cosa, pues también lo comentaré. Pero básicamente va de eso. Y llevo ya, no sé, pero lo que pasa es que tampoco tengo muchos capítulos porque intento grabarlos uno cada 15 días o cada 20, por ahí. Pero en general dirigidos al público general, ¿no? No al tema doctor, porque para tema doctor, digamos, creo que ahora se ha abierto un canal de YouTube y ahí sí que es un poco más endogámico, no sé, ¿es dirigido a la comunidad médica o no? No, bueno, es que eso fue una idea que se me ocurrió porque la verdad es que y bueno, fue un poco inspirada también gracias a vosotros, la verdad, viendo los programas que hacéis del Wintable, de los vídeos de YouTube y que hacéis comentando sobre temas, pues dije, ¿por qué no algo así? Entonces, no solamente quería hablar de algunos temas en el podcast que pudieran resultar interesantes a la gente, sino también hablar con los protagonistas, con la gente que realmente se dedica al diagnóstico molecular, al diagnóstico genético también en general. Y entonces se me ocurrió poder hablar con biólogos genetistas que están haciendo ese trabajo y explicar algunos aspectos de la genética, pero también explicados de forma sencilla. En principio está dirigido también al público, no al profesional. Ah, bien, pues nada. ¿Cómo lo buscamos en YouTube? Pues en YouTube también se llama de la misma manera que el podcast, Las píldoras del Dr. Carnero. Le puse el mismo nombre. Pues listo, ya sabéis que podéis buscarlo en YouTube, Las píldoras del Dr. Carnero. El caso del podcast, pues bueno, estamos grabando un sábado, este fin de semana se unirá al feed común de sospechosos, pero ya sabéis que nosotros generalmente el feed común lo tenemos para que identifiquéis los podcasts que más os gusta y luego pues vayáis si queréis y os suscribís solo a eso porque lógicamente al que le interesa la genética no tiene por qué interesarle, pongamos por caso, las plumas estilográficas de Zaida o de Z o yo qué sé, las cosas tecnológicas de muchos de los podcasts. Y pues bien, yo de verdad espero que te ayude a subir un poco las visitas. No te digo que no, si es posible, pues genial. Y bueno, ya sabes que aquí es tu casa, ya lo era de antes porque ya eres muy activo en el Telegram y más lo fuiste en la época del COVID. Y nada, ya sabes dónde está tu casa, Miguel. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por acogerme en la red. Para mí es un honor estar en Sospechosos Habituales y también, bueno, gracias también un poco personalmente a ti, porque en esto del podcasting y de grabar y todo me has ayudado mucho con los aspectos técnicos, porque yo de eso sí que no tengo mucha idea. Y también gracias a ti, pues bueno, los vídeos de YouTube y todo, pues ha salido también, ¿no? Porque me han dado enlaces a tu canal para ver cómo editarlos y tal. Y me has dado recomendaciones de grabar y de webcams y lo que sea, y por eso también gracias a ti a nivel personal. Así que, bueno, pues en eso somos como tú, ¿no? Lo que sabemos lo compartimos y si le aprovecha a alguien, pues bien, y si no, pues sí, por lo menos ha entretenido. Bueno, pues nada, volver a recomendar el podcast de Las píldoras del Dr. Carnero. Ya os digo, a partir del lunes va a estar en las redes Sospechosos Habituales y no sé si quieres que contacten contigo, si tienes alguna red social donde te contacten o si quieres darlo. Bueno, yo la verdad es que nunca fui de redes sociales, la verdad, más allá del WhatsApp y Telegram que tengo como formas de contactar con la gente. No tengo redes sociales. Es cierto que, bueno, LinkedIn sí la tenía por ser profesional y cuando estabas a la búsqueda de empleo o lo que sea, pues venía bien tener esa red social. Pero más allá de eso, no. Sí que es cierto que hemos creado redes sociales del Grupo Español de Biólogos Genetistas en Diagnóstico en Oncología, que sí que tiene Instagram y X y LinkedIn y tal.
Pero bueno, más allá de eso, yo, redes sociales, pues... Pues por lo menos entonces... O los comentarios de los vídeos de YouTube. Por comentarios de los vídeos o por comentarios de los podcasts, que también me llegan a mí muchos. O si no, pues entráis en t.me/WinTabletInfo en Telegram y allí vais a encontrar a Miguel Carnero, Shane-Falco, me parece que tienes en Telegram. Pues nada, ahí podéis contactar con él os dais de alta en lo del Telegram de WinTablet y ahí podréis también hablar con él si tenéis que hacerle algún comentario sobre algún podcast y los comentarios de los podcasts o de los vídeos no os dan para más. Pues nada, sin más, reiterarte la bienvenida y pues nada, vamos para adelante a grabar. Sabes que nosotros no tenemos ni exigimos periodicidad ni cosas por el estilo, así que bueno, pues tú a tu arbitrio. Vale, muchas gracias, Javier. Venga, un saludo a todos y hasta próximos capítulos. Adiós. Watermelon Man. Watermelon Man. Watermelon Man.